contaba que Yago es científico de datos, analista de datos, pero a su vez es ingeniero químico, también tiene un emprendimiento, lleva más de 5 años de trayectoria y bueno, conoce muy bien acuérdense que son las introducciones de conocimientos generales de Power BI. Un poco, por lo que tengo entendido, la idea es, esta parte va a ser, bueno, contarles un poquito de Power BI y la idea es que la próxima ya le vamos a enviar material eh, por el link o por WhatsApp para que descarguen algunas tablas y bueno, y puedan construirse algún tablero y llevarse algún tablero. Así que va a ser bastante dinámica y bueno, nada, esperemos que les guste, como venimos ya séptima experiencia, séptima charla, así que gracias a todos por acompañarnos hasta acá y bueno, Yago, te paso el mando, todo tuyo. Gracias por Bueno, acompañarnos y bienvenido. excelente Mati, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Como comentó ahí Mati, la idea de hoy es que sea una charla más introductoria o nivelatoria, si alguno tiene algo de experiencia en Power BI, como para tener una base mínima para la clase que viene, poder armar ahí un primer dashboard y que podamos repasar los conceptos más importantes. Nada, es la idea. Sembrar ahí la semillita de la curiosidad y de ver que es una herramienta muy buena, con mucho potencial hacia futuro y bueno, eso, espero que les quede algo valioso y para lo que sea me pueden contactar después, no hay ningún problema. Bueno, si estamos bien, arrancamos nomás con la presentación, ¿sí? Dale, dale. Cualquier cosa me frenan, si algo no se entiende, si voy muy lento, muy rápido, etcétera, me comentan, ¿sí? Ahí voy a compartir. Me comentan si se ve bien la presentación. Perfecto. Per- Bien. Sí, se ve bien. Bueno, ahí estamos entonces. Bien. Bueno, como les comenté, esta charla ahí la hemos denominado Introducción a Power BI. La idea es ver algunos fundamentos básicos de visualización y modelado de datos. Vamos a estar repasando, primero que nada, un breve concepto de inteligencia de negocios, que es lo que hacemos con la herramienta de Power BI en realidad, en conocer un poco la herramienta, las etapas para desarrollar cualquier proyecto en Power BI y unas nociones de modelado de datos y fundamentos de visualización como pequeñas reglas, si se quiere, que hay que seguir para tener tableros de calidad, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces por la inteligencia de negocios, que por ahí en el mundo de los datos hay muchos conceptos que parecen similares, parecidos y tienen sus distinciones. Vamos a ir entonces con la inteligencia de negocios, que viene obviamente del inglés Business Intelligence, que es el BI, que por ahí es que escuchamos mucho, viene de acá, digamos, no significa otra cosa que inteligencia de negocios. Y es el proceso de transformar datos brutos, ¿sí? O crudos, si se le quiere llamar, en información significativa que sirva para apoyar la toma de decisiones, ¿sí? Empresariales o de cualquier organización en realidad. No necesariamente tiene que ser decisiones empresariales, obviamente. Entonces, es eso básicamente. Esta disciplina, sí, no es más que eso. ¿Tengo datos? Bueno, como tal, generalmente no nos prestan una utilidad, si bien son la base de todo, pero es muy difícil sacar algo de los datos brutos. Acá entra en juego la inteligencia de negocio, que nos va a permitir, con el producto que entrega, esta toma de decisiones, ¿sí? ¿Y cuáles son sus beneficios? Bueno, obviamente lo que hemos dicho, lograr la toma de decisiones más rápidas y mejores, unificar la visión empresarial. Me imagino que muchos de ustedes vivirán en carne propia esta diferencia en los datos, ¿sí? No, el del sector tal
tiene este número, pero a mí me da esto, y vienen las discusiones y diferencias y falta de credibilidad dentro de la organización, que es algo súper delicado. Entonces, esta disciplina viene a lograr esto, la unificación de la visión y de los datos sobre todo. Y obviamente, relacionado con las decisiones, identificar oportunidades y detectar problemas, ¿sí? Bien, vamos a avanzar entonces. Si entendemos como un proceso la inteligencia de negocios, vamos a ver que empieza obviamente con la recolección de datos, que vienen de diversas fuentes y en diversos formatos. ¿Sí? Si la empresa tiene un ERP, un CRM, encuestas, etcétera, hay una variedad grande de fuentes de datos, ¿sí? De donde se crea el dato y vienen en diversos formatos. El primer paso entonces va a ser recolectar estos datos. El paso siguiente sería almacenamiento e integración, que es esto mismo que dijimos. Los datos vienen de un montón de lugares, de fuentes diversas, y la idea es tener todo disponible y fácil para usar. Entonces acá viene esta etapa de la integración y el almacenamiento, ¿sí? ¿Que a dónde se va a hacer este almacenamiento? En almacenes o lagos de datos que a lo mejor han escuchado Data Warehouse o Data Lakehouse, conceptos similares. La idea es que están todos los datos de la organización, de las diversas fuentes, concentrados en un solo lugar. Una vez que tenemos los datos integrados y disponibles, viene una primera etapa de un análisis grueso, si se quiere, que puede ser identificar tendencias, patrones o anomalías. Y el paso siguiente va a ser la visualización y reportes, que es un poco donde nos vamos a enfocar hoy, ¿sí? ¿Qué termina siendo el resultado de esta etapa de visualización y reportes? Dashboard o reportes interactivos o informes estáticos, pero que forman parte de este proceso de inteligencia de negocio. Y no sería inteligencia de negocio si nos quedamos con un dashboard muy bonito que no usa nadie ni genera nada, sino que es casi necesario para hablar de inteligencia de negocio la toma de decisiones, ¿sí? Que obviamente van a ser ahora con estas herramientas que desarrollamos informadas y estratégicas. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, vamos a ver una de las herramientas utilizadas, que es Power BI, que es lo que nos convoca esta tarde, ¿sí? ¿Qué es Power BI? Es un conjunto de herramientas. Fíjense que esto es importante porque a veces un poco en la industria se confunde como si fuera un rol o si fuera un concepto de por sí Power BI y no es más que una herramienta para lograr este proceso de inteligencia de negocio. Existe Power BI como existen otras tantas, ¿sí? Que incluso ya han visto en la charla como MicroStrategy, etcétera. Power BI es una herramienta más que nos permite hacer este análisis. Bueno, ¿qué vamos a hacer con Power BI? Vamos a lograr la extracción y transformación de datos, la creación de dashboards interactivos y finalmente disponer de información comprensible para la toma de decisiones, ¿sí? Algo que surge es que Power BI suele destacarse o se ha difundido mucho más que otras herramientas, primero porque sabemos que es de Microsoft, ¿sí? Muchas empresas adoptan todo el paquete de Microsoft, entonces es mucho más fácil y integrar esta herramienta de BI cuando toda la empresa funciona con Microsoft, ¿sí? Es una herramienta muy poderosa realmente que la idea de cuando lo desarrollaron fue que sea accesible, ¿sí? Entonces permite que cualquiera realmente lo pueda usar y pueda obtener esta información valiosa para la toma de decisiones. Bueno, ¿y cómo se compone? No es una sola herramienta de por sí, sino que tiene varias patas, si se quiere, que la primera es Power BI Desktop, que es una versión de escritorio instalable, que de hecho les voy a pedir que para
la clase que viene la puedan aprovechar mejor, lo descarguen de la tienda de Microsoft, sí, es gratuita, sin ningún problema, lo buscan en internet o lo bajan de la tienda directamente, que es la herramienta de desarrollo. Es decir, que acá vamos a hacer todo lo que dijimos antes, limpiar y transformar los datos, crear el modelo y obviamente las visualizaciones. Después la otra pata viene siendo el servicio de Power BI o Power BI Service, que es un servicio en la nube, se usa desde de cualquier navegador, que sirve para publicar y compartir estos informes que creamos en Power BI Desktop. Y se puede hacer ciertos trabajos de edición o de modelado de datos, pero no es para eso. Realmente, es, por más que admite ciertos cambios, me gusta hacer todo en la versión de escritorio y volver a subir las versiones. Es importante el servicio de Power BI porque nos permite programar actualizaciones, automatizar envíos de correo incluso. De por sí, vamos a ver en un ratito que la versión de escritorio es para usarla uno y no hay mucha opción para compartir lo que uno desarrolló. Siempre necesitamos de este servicio en la nube para compartir los informes, ¿sí? Y hay una aplicación móvil que está, si tienen iPhone o Android, se puede descargar, que sirve solamente para ver los informes, ¿sí? Obviamente que al momento de desarrollarlo, hay que desarrollarlo en formato mobile para que se vea bien, ¿sí? Si hemos desarrollado un reporte para escritorio, lo queremos ver en el celular, a veces hay inconvenientes, pero la versión de escritorio tiene totalmente integrado todas las herramientas para desarrollo, para verlo en el celular, ¿sí? Así que bueno, como se ve, Power BI no es solamente un programa que se instala y se usa, sino que tiene sus patas para funcionar correctamente. Bueno, por el Power BI Desktop, que es lo que vamos a usar la clase que viene, acá se ve una vista general, sí, no tiene mucho sentido que nos detengamos en esto, pero básicamente funciona, vamos a ver en un ratito, nos conectamos a los datos, los acomodamos, armamos nuestro modelo y empezamos a arrastrar directamente las visuales que nos ofrecen en el panel de la derecha y las podemos usar, ¿sí? Es muy sencillo, intuitivo. Y una ventaja que tiene es que hay una comunidad enorme, sí, de usuarios de Power BI y Microsoft le ha puesto muchas pilas a desarrollar esta comunidad y por eso es que ha crecido tanto. Hay mucha información y mucha ayuda de parte de otros usuarios, ¿sí? No es que es algo cerrado, que para poder hacer algo que uno quiera o si hay alguna dificultad, hay que pagar fortuna de asesoramiento, ni mucho menos, ¿sí? Y algo importante es que todos los meses tienen nuevas versiones, ¿sí? Microsoft actualiza la versión y va agregando nuevas funcionalidades, ¿sí? Nuevos gráficos, hay un montón de funciones, ¿sí? Entonces está en permanente actualización. Bueno, el servicio de Power BI, acá se ve, es una página web que nos permite organizar en espacios de trabajo. Lamentablemente por los tiempos no vamos a profundizar ni hoy ni en la clase que viene en el servicio de Power BI, pero en general en una empresa mediana o grande podemos organizar los reportes por área y restringir el acceso obviamente a la información con credenciales y permisos para cada sector, ¿sí? Eso es lo bueno de esto. Y bueno, como les decía, la versión mobile no es más que una aplicación que uno se loguea y de acuerdo a los reportes que nos han dado permiso para ver, los podemos ver, interactuar, usar los filtros, etcétera. Pero no es más que eso, no tiene muchas opciones, la verdad, la aplicación. Pero bueno, obviamente hoy en día el celular es casi una extensión del cuerpo y es súper valiosa esta opción de que el mismo tablero se pueda migrar fácilmente a una versión apta para ver en el celular. Si bien vamos a hablar un poco de licencia, como para que tengan una noción, los que no conocen o los que no lo estén usando ya, se puede usar de forma gratuita. La versión de escritorio, como les dije, se descarga el software y se puede usar para el desarrollo
nadie nos va a cobrar nada, pero a la hora de publicarlo en Internet, si lo hacemos de forma gratuita, el tablero es público, ¿sí? Y no creo que nadie quiera publicar los datos de su empresa u organización para que los vea cualquiera, por más que hay que tener el link para verlo, pero incluso dentro de la página de Power BI uno puede ver todos los tableros públicos que existen y la verdad no es una opción para las empresas, quizá una cuenta gratuita. Y el resto, bueno, es Power BI Pro y Premium, que no hay tanta diferencia en el precio. Básicamente el tanto Premium como Pro, permiten publicar en la nube, programar actualizaciones. Solamente el Premium tiene mayor cantidad de actualizaciones diarias de la información y algún que otro beneficio más, pero bueno, no hay tanta diferencia. Hay otra opción que era el Premium por capacidad, que ahora se llama Microsoft Fabric. Quizás lo han escuchado nombrar. Medio que Microsoft está cambiando ahí un poco el nombre de sus productos, de todo lo que es el entorno de Power BI hacia Fabric, que eso sí, cuesta bastante, un costo bastante elevado, por encima de los 4.000, 5.000 dólares mensuales, pero para una empresa grande realmente se justifica todas las opciones que ofrece, ¿sí? Y bueno, acá les traigo una mala noticia de que Power BI es solo para expertos, que es lo que algunos pueden pensar, pero esto no es cierto, es lo que les comenté antes, que Power BI realmente es para cualquier usuario de negocio. Fue pensado así desde el primer momento y así como a lo mejor cuando uno empieza a usar Excel es más lento o tiene cierta falencia cuando está haciendo cualquier cosa trabajando con la herramienta. Y Power BI es lo mismo, pero tiene una curva de aprendizaje realmente sencilla, ¿sí? No es que necesitamos meses o años de usar la herramienta para lograr algún buen resultado, sino que es muy fácil, hay mucha información y es la idea de que sea para cualquiera y es un salto cualitativo muy grande a cualquier análisis que se pueda hacer en Excel. Obviamente, cosas simples, no vamos a estar desarrollando tableros de Power BI para cualquier cosa, pero para ciertas decisiones complejas o tareas repetitivas, la verdad que es una ayuda enorme, ¿sí? Bueno, vamos a ir a lo que es el desarrollo en Power BI, que es la idea de estas dos charlas, ¿sí? Sobre todo la clase que viene, vamos a en conjunto desarrollar un pequeño tablero de Power BI. ¿Y cuáles son las fases del desarrollo? ¿Sí? Van a ver que están bastante relacionadas a lo que vimos con la fase de la inteligencia de negocio y tiene sentido porque es una herramienta para lograr este proceso de inteligencia de negocio simplemente. Bueno, lo primero, como todo, como habrán escuchado a lo largo de estas charlas de inteligencia artificial, etcétera, empezamos por los datos. Sin datos no hay nada y es la base que necesita cualquier empresa para intentar siquiera implementar cualquiera de estas soluciones, ¿sí? Entonces, ¿de dónde vamos a obtener datos de Power BI? Desde un montón de fuentes. Tiene una cantidad de conectores que se le llaman a diversas fuentes que hace que sea muy fácil de usar y no haya que hacer mayores configuraciones que poner las credenciales, porque obviamente cualquier dato va a estar protegido por ciertas credenciales. Ponemos las credenciales y tenemos las tablas disponibles, ¿sí? Entonces, ¿de dónde van a venir estos datos? De bases de datos, de Excel, que estén guardados en una computadora, de SharePoint, de páginas web, de APIs, de un montón de fuentes. Power BI se puede conectar directamente sin hacer otro proceso previo, ¿sí? ¿Qué viene después? La preparación de datos, porque, como sabrán, o algunos que tengan por ahí más cancha, vienen los datos a veces como están, no se pueden usar para hacer análisis o menos todavía ningún tipo de visualización, porque hay que hacer un proceso de limpieza y transformación en si se quiere, o en un módulo que está integrado en Power BI que se llama Power Query.
Alguno también lo debe haber usado ya en Excel, la Power Query. Entonces, este módulo nos permite esta preparación de datos. Viene después una etapa de el modelado de datos. Una vez que tengo las tablas con las columnas y las filas que necesito, voy a ir a crear estas estructuras que van a relacionar las tablas que obtuve anteriormente, ¿sí? Las tablas de datos que obtuve antes. Una vez que tengo armado el modelo de datos, recién ahí voy a pensar en la visualización de datos, que no es otra cosa que lo que hemos comentado, ¿sí? Representar datos con gráficos, tablas o cualquier otro tipo de visualización. Y si se quiere una etapa que puede ser necesario o no, que es la llamé reporteo de datos, que es dar esta estructura y formato a las visualizaciones, ¿sí? Y publicar reportes, automatizarlos, etcétera. Entonces, vamos a ir a las primeras etapas de este desarrollo en esta herramienta, que son lo que se conocen en el mundo de los datos como el ETL, que es la extracción, transformación y carga de los datos. No tiene mucha ciencia, el nombre lo dice, ¿sí? La primera etapa es la extracción, que vamos a traer los datos del origen, ¿sí? De lo que mencionamos, de un ERP, de un CRM, de cualquier sistema, de una base de datos, etcétera. Y lo que vamos a hacer es ver una vista rápida si tienen la estructura esperada, ¿sí? La siguiente etapa va a ser la transformación de los datos. Todo esto ya vamos a ver que se va a realizar dentro de Power Query, ¿sí? Viene la transformación en donde aplicamos reglas de negocio o cualquier criterio definido para preparar las tablas para su uso posterior. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Seleccionar las columnas, limpiar si hay duplicado, si hay valores nulos, con qué los vamos a rellenar o los dejamos nulos. Toda esta parte incluye lo que es transformación. Y por último, una vez que están las tablas cargadas, ¿sí? Desde el origen y transformadas, viene la carga de datos en el sistema de destino, que el sistema de destino obviamente es Power BI en este caso. Entonces ahí recién vamos a estar en condiciones de ir al modelado. Vamos a ver un poco cómo funcionaría lo que es el ETL en Power BI. Ahora es simplemente sacar algunas capturas, pero la clase que viene les va a hacer mucho más sentido cuando lo pongamos en práctica. Directamente, no sé si ustedes ven el puntero acá cuando lo muevo o no, Sí, pero perfecto, bueno, se ve bien. que estás en obtener Entonces, datos ahora. exactamente, apenas uno abre Power BI, ni siquiera puede hacer nada. Lo primero que tiene que hacer es obtener datos. Obviamente no podemos crear una visual de la nada. Entonces, no podemos hacer nada realmente en este programa si no tenemos datos sobre los que trabajar. Entonces, lo primero va a ser obtener datos, que como les dije, hay un montón de conectores que ya están integrados en la herramienta y que nos permiten poner nuestra cuenta, la clave y listo, accedemos a todas las tablas que tengamos disponibles y permisos para ver, ¿sí? Entonces, acá no vamos a profundizar mucho porque son infinitas las fuentes de datos, pero ven que podemos traer de Excel, de valores separados por coma, JSON, bases de datos SQL. Acá a la izquierda se ven, están agrupados por categorías, si se quiere, de Fabric, de Azure, de bases de datos, pero se puede conectar realmente a cualquier cosa. Power BI es una de las grandes ventajas que tiene. Ahora, algo importante que vamos a ver es que hay dos tipos de conexiones de datos en Power BI. Una que es la más usada realmente es la de importación de datos y otra es la de Direct Query o consulta directa, si queremos traducirlo. La importación, eh, los datos que conectamos antes van a formar parte del archivo de Power BI. Es decir, que si tenemos muchos datos, el archivo va a ser más pesado porque los datos forman parte del archivo. Se deben actualizar de forma manual.
Cada vez que uno quiera ver datos actualizados, tiene que darle en el botón de actualizar o se pueden programar en el servicio de Power BI también. ¿Y cuáles son las ventajas de esta importación? Es que obviamente los datos están ahí, es decir, que la latencia y la performance del reporte, por ahí entendemos como performance o latencia, cuando hacemos algún cambio, ponemos un filtro, cambiamos de página y es casi instantánea la generación de la vista del reporte, o cuando es muy lento, hacemos un clic y tenemos que esperar 10 15 segundos para poder ver los datos, realmente se hace muy difícil de usar y bastante tedioso para los usuarios. Entonces, por eso este método es el más usado, porque realmente, por lo general, no hay tantos datos que mostrar. En una cuenta Pro de Power BI podemos programar hasta 8 actualizaciones por día y generalmente es suficiente ver información con ese nivel de actualización, ¿sí? Acá dice se utiliza para modelos pequeños, pero yo no he visto ningún caso que no lo pueda soportar este modelo de importación realmente. Y algo sí muy importante es que soporta múltiples orígenes. Como nombramos antes, si conectamos un archivo de Excel con una base de datos de SQL, con otra fuente más, no vamos a tener ningún problema con este método, mientras que con el de Direct Query ya vamos a ver que no lo vamos a lograr, ¿sí? Entonces, en este método no se importan los datos al archivo, sí, al Power BI, no forman parte del archivo los datos, sino que cada vez que interactuamos con el reporte, se realiza una consulta al origen de los datos. ¿Qué tiene de bueno? Que estamos viendo datos en tiempo real, pero la performance de los reportes siempre va a ser peor. Y bueno, básicamente eso. Y solo se puede conectar a un origen de datos, no podemos conectarnos a dos o tres fuentes si no funcionan con un solo origen de datos, ¿sí? Bueno, ya tenemos los datos, que sería la parte de la E del ETL, si nos remontamos a la primera diapositiva de este tema. Ya extrajimos los datos, ahora viene la parte de transformación. Por ejemplo, esta captura que está acá, hemos elegido un archivo de Excel como origen de datos y la primero que nos muestra Power BI es una vista previa de los datos y nos da la opción de cargar directamente o transformar. Por lo general, siempre vamos a tener que transformar los datos. Sería muy raro y mucha suerte que venga hermosa las tablas y la podamos cargar al archivo para poder desarrollar las visualizaciones. Entonces vamos a apretar la que es la transformación de datos, ¿sí? Y como les mencioné antes, ¿a dónde se realiza esto? En Power Query, que está integrado directamente en Power BI, que es, bueno, como menciona acá, una tecnología de conexión de datos que está en Power BI Desktop. Hay una forma de hacer esto también en la versión web que se llama Dataflow, que es muy valioso porque podemos conectar varios reportes directamente a un Dataflow. Entonces está bueno esto de la versión web también. ¿Y qué hacemos en Power Query? El proceso de ETL para, para cumplir con los requisitos, ¿sí? De tener tablas limpias, si queremos también normalizadas, previo al análisis o crear las visualizaciones. Esta captura que se ve acá es una vista de lo que podemos hacer en Power Query. Fíjense, en las pestañas de acá arriba tenemos una que dice transformar, agregar columna, vistas, y dentro de cada una de estas, por ejemplo, en esta de inicio, reducir filas, dividir columnas, agrupar. Entonces, un montón de operaciones de transformación que ahora en la diapositiva siguiente vamos a nombrar solamente nos permiten preparar las tablas y dejarlas casi perfectas para usarlas después para crear nuestro modelo de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en Power Query? Quitar columnas, ¿sí? Columnas vacías, columnas que no vamos a usar. A veces por ahí en los primeros desarrollos no se presta tanta atención a esto que hablamos de la performance del reporte, pero cuando los modelos se ponen complejos o hay mucha cantidad de datos, la menor
cantidad de columnas que traigamos al archivo va a significar tiempo de respuesta menores y menor consumo de memoria, etcétera. Entonces, vamos a quitar las columnas que no usemos. Podemos crear columnas personalizadas. Por ejemplo, alguno se habrá topado con formatos de fecha como Unix o algún otro que son tiempos contados desde el 1 de enero de 1970 o similares. Y eso realmente no le sirve a nadie poner ese número en un análisis de datos o en un tablero, sino que hacemos la funciones correspondientes en Power Query obtenemos, por ejemplo, con lo que les dije, una columna de fecha, como estamos acostumbrados, ¿sí? Pero bueno, hay una infinidad de funciones. Acá en Power Query utilizamos el lenguaje M, ¿sí? Si alguno lo conoce o quiere investigar, utiliza el lenguaje M. ¿Y qué más vamos a hacer? Dividir o agrupar columnas. No sé, por ejemplo, una columna de nombre y apellido, la partimos en dos, en nombre y otra columna de apellido, por ejemplo, por nombrar algo. Modificar los tipos de datos, ¿sí? Es bastante inteligente, si se quiere, Power BI detecta los tipos de datos de las columnas muchas veces, pero en la mayoría de los casos requiere que nosotros le asignemos el tipo de datos que estamos importando, ¿sí? Quitar filas duplicadas o filas nulas y nos permite también combinar varias tablas, que esto es algo súper importante y nos permite una flexibilidad enorme. Si tenemos varios archivos de, no sé, de septiembre, octubre y noviembre, los podemos, por ejemplo, Excel de septiembre, octubre y noviembre. Ahí creo que Kevin está escribiendo en la pantalla. No sé si todos lo ven o lo veo yo solamente. Gracias. Como les decía, podemos combinar varios archivos en uno y hacer un análisis directamente, que en Excel es una limitante muy grande o tenemos que estar copiando y pegando con el riesgo de manipulación de datos que hay. Eso en Power BI está buenísimo, lo podemos hacer sin problema. Bueno, ¿qué hicimos hasta ahora? Hicimos la extracción, hicimos la transformación y una vez que está en la transformación, vamos a la carga de datos. La siguiente etapa va a ser el modelado, ¿sí? ¿Qué, qué es el modelado de datos? Es el plan, ¿sí? O la estructura de los datos que necesitamos para hacer el análisis, que dicho de otra forma, si se quiere, es como traducir todos los procesos de la organización a tablas y las relaciones que hay entre estas tablas. ¿Qué contiene un modelo de datos? Contiene entidades, que son las tablas, contiene relaciones entre estas tablas y va a contener cálculos como por ejemplo ventas totales, por nombrar algunos, ahí los vamos a ver en un ratito también. De ahí alguno habrá escuchado o habrá hecho incluso estos diagramas de entidad-relación. No es otra cosa que una representación del modelo de datos, ¿sí? Estos diagramas de entidad-relación. No están los cálculos, es verdad, en estos diagramas, pero son una vista rápida nos permite entender cómo están estructurados nuestros datos. Bueno, vamos a la primera parte de los modelos de datos, que son las tablas o entidades, que podemos distinguir dos: tablas de hechos y tablas de dimensiones. Las tablas de hechos son valores cuantitativos, ¿sí? De datos, de eventos u observaciones. Por ejemplo, una tabla de ventas, tabla de cantidades, de stock, de lo que quieran, ¿sí? Pero lo importante es que tiene un valor de cantidad y varias lecturas de ese dato. Contiene valores repetidos. Son tablas las de mayor tamaño que hay en el modelo. Por ejemplo, una tabla de venta, obviamente, si estamos analizando las ventas, va a ser la tabla más grande, que tiene mayor cantidad de filas, y se van a relacionar con las dimensiones por las llaves, que se le llaman. Por ejemplo, esta, la FK, significa llave foránea. Ahí lo vamos a ver brevemente enseguida. Los otros tipos de tablas son las tablas de dimensiones, que son los atributos o detalles que agregan información a las tablas de hechos. Por ejemplo, tabla de clientes, tabla de productos, que algunos lo habrá sentido nombrar como maestro. Maestro de clientes, maestro de producto.
maestro de sucursales, etcétera. Estas tablas tienen que tener valores únicos, ¿sí? No hay dos clientes con el mismo nombre y mismo ID. eh, y son las dimensiones son las que se usan para filtrar y agrupar. Por ejemplo, ventas por sucursal, ventas por país, ventas por cliente. Ahí nos damos cuenta y queda un poco más claro que es realmente fácil distinguir una tabla de hechos de una de dimensiones, ¿sí? Y van a estar conectadas las tablas de hechos a través de las llaves, que en este caso son las llaves primarias. ¿Y para qué queremos saber o para qué nos sirve este concepto de tablas de hechos y dimensiones? Para armar nuestro modelo de datos que para Power BI se recomienda, digamos, los creadores de Power BI recomiendan usar el modelo en estrella o esquema en estrella, que como se ve acá en la imagen, hay una tabla de hechos, por ejemplo la de ventas, con sus dimensiones asociadas. Producto, fecha, revendedor, empleado, una tabla de geografía, ¿sí? Entonces, ¿qué contiene un esquema de estrella? Generalmente una tabla de hechos, puede haber más de una y si se quiere todavía ser un modelo estrella, pero por lo general va a ser una tabla de hechos y varias dimensiones. Y va a tener relaciones de uno a muchos. Ahí vemos un poco esto. Por ejemplo, en el maestro de productos, que sería esta tabla de dimensión que está acá, va a estar el listado de todos los productos con su ID o su número de SKU si quieren. Y en la tabla de ventas, por ejemplo, no va a contener dos, les doy un ejemplo de un registro de la tabla de ventas. Cantidad 2, producto y va a salir el detalle del producto, el fabricante, el precio de compra, no sé, por decirles algo. Todo eso va a venir, capaz que va a decir, en la tabla de hechos va a haber dos ID de producto, tal ID. Y ahí se relaciona con esta dimensión producto que va a contener toda la información del producto. Entonces, tenemos tablas de hechos con pocas columnas, pero que se pueden relacionar con las distintas dimensiones y nos dan información. Esto de acá abajo, este gráfico, este diagrama de la izquierda, es un diagrama de entidad-relación justamente que está en la parte de modelado de datos que ofrece Power BI. No sé si logran ver bien, está un poco chiquita la letra, pero no importa, la clase que viene lo vamos a armar nosotros, así que va a quedar súper claro en donde hay una tabla de hechos de ventas y dimensiones de productos, clientes, territorio y fecha, ¿sí? Y acá se ve cada tabla qué columnas contiene. Eso es el modelado de datos, básicamente. La realidad es que Power BI suele detectar las relaciones, por ejemplo, si importo una tabla de fecha, una tabla de ventas, una tabla de hechos de ventas, que una columna se llama ID de producto y importo una tabla de producto, que una columna se llama ID de producto, Power BI me crea la relación automáticamente, pero así como también a veces mete la pata y conviene revisarlo y hacerlo todo manual siempre, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa vamos a ver en el modelo de datos? Las relaciones, que ya lo mencionamos, que se relacionan a través de las llaves primarias y foráneas. Es decir, las tablas se relacionan entre sí a través de estas llaves. Como les dije, por ejemplo, el ID de producto. Es una columna que va a estar en las dos tablas y va a permitir que las dos tablas se relacionen entre sí gracias a este campo. ¿Qué hacen las relaciones? ¿Qué es lo más importante y lo que nos va a impactar? Van a propagar los filtros de las columnas en un sentido o no. Esto va a quedar un poco más claro en la clase que viene, quizás. Acá esto lo refuerza de que el sentido de la relación es importante y que una vez que conectamos dos tablas a través de estas llaves, van a trabajar como si fuera una sola tabla, ¿sí? Esto del sentido de la relación, vamos a intentar explicarlo acá. Por ejemplo, si en la tabla si tengo un filtro de fecha, ¿sí? Acá tenemos todas
las tablas de dimensiones en sentido hacia la tabla de hechos, ¿sí? Si yo filtro por producto y elijo el producto tal, un producto A, acá como ven en el sentido de de la flecha, por ejemplo en la fecha, solo viene hacia la tabla de hechos. Entonces, si yo hago un filtro de producto, voy a filtrar la tabla de hechos, pero voy a seguir viendo todas las fechas, más allá de que se haya vendido o no ese producto. A lo mejor es un poco complejo ahora, pero van a ver la clase que viene en la práctica se va a aclarar esto. Entonces, si la relación, el sentido va hacia un lado o es de ida y vuelta en ambos sentidos, es muy importante sobre todo para el comportamiento de los filtros, ¿sí? No tiene mucho sentido profundizar ahora, me parece. Bueno. ¿Qué otra cosa nombramos que forman parte del modelo? Los cálculos, que en Power BI se realizan con DAX, que significa Data Analysis Expression, que es un lenguaje de fórmulas, ¿sí? Como las que usamos en Excel, muy similares, que se usan para definir medidas y columnas calculadas, que ahora vamos a ver qué diferencia tienen estas dos, que nos van a permitir realizar cálculos justamente para el análisis de datos. Bueno, son funciones y operadores matemáticos o lógicos que permiten realizar los cálculos que queramos. Acá hay un ejemplo de una fórmula en Excel, en la función sum o suma, ¿sí? Elegimos, por ejemplo, un rango de celdas y lo dividimos por 10. Una expresión equivalente en DAX, que es lo que vamos a usar en Power BI, es sum ventas dividido 10. Algo importante, que es lo que más cuesta al principio, me parece, cuando uno va de Excel a Power BI, es que en Power BI se trabaja por columna, ¿sí? No puedo hacer como en Excel que elijo de la fila 5 a la 10 en este ejemplo, ¿sí? Desde A5 hasta A10 y lo divido por 10. Acá esta expresión va a realizarse a toda la columna. Entonces, esa es la adaptación más grande, si se quiere, a la forma de pensar las medidas y las columnas calculadas respecto de Excel. Pero bueno, es cuestión de práctica, ¿sí? La realidad es que hoy en día, con la inteligencia artificial y con los chats, tenemos una ventaja impresionante que podemos hacerle la pregunta, le escribimos bien el problema, las columnas que tenemos, qué queremos hacer, y nos suele devolver una función de DAX, una fórmula de DAX que funciona, que sirve y que la podemos implementar fácilmente si logramos explicar bien el cálculo que queremos hacer, ¿sí? Eso es clave. Bueno, ¿qué sigue? Esta distinción que dijimos entre medidas y columnas calculadas. Cuando estamos ya trabajando en Power BI, vamos a ver estas opciones de nueva medida, medida rápida, que no, realmente yo no lo uso mucho, nueva medida, nueva columna o incluso una nueva tabla calculada, ¿sí? Todas estas tres vamos a usar DAX. Pero, ¿qué son las medidas? Son para realizar operaciones o cálculos que vamos a usar en las visualizaciones, ¿sí? Como mencionamos antes, por ejemplo, ventas totales, promedio de ventas, no sé, si estamos hablando de stock, quizás rotación, el cálculo que uno quiera va a estar en las medidas. Este dato no se almacena, ¿sí? Sino que se calcula cada vez que invocamos esta medida. Por ejemplo, ventas totales por sucursal. No es que en Power BI está calculada las ventas totales por sucursal por las dudas y cargamos el dato. No. Existe la medida y al momento que la usamos en un gráfico se calcula en el momento, ¿sí? Lo siguiente, el otro que podemos hacer con DAX son estas columnas calculadas que sirven para agregar un dato estático o una categoría, ¿sí? En función de otras columnas. Esto puede servir, es como cuando uno crea una, una columna nueva en Excel. Esto se parece bastante al Excel, pero hay que recordar que se va a hacer para todas las filas siempre.
que es lo que les decía que cuesta un poquito ahí cambiar el chip de Excel, que en Power BI lo que hagamos va a ser para todas las filas. Lo mismo, esto con la práctica van a ver que les queda claro la diferencia. Pero básicamente, medidas es para cálculos y valores, y columnas calculadas puede ser para hacer alguna función condicional, ¿sí? O como dice acá, de clasificación, o hacer cosas parecidas a un buscar B en Excel, lo podemos hacer también con una columna calculada en Power BI. Bueno, y vamos a ver brevemente cuáles son las funciones de DAX más comunes y los tipos de funciones que hay, ¿sí? Podemos ver funciones de agregación, como la suma, el promedio, el máximo, funciones de recuento, como contar o contar distinto, ¿sí? Este distinct count es muy bueno, por ejemplo, para si uno tiene una tabla de ventas, va a tener y quiere calcular la cantidad de ventas. Imagínense que en la tabla de venta tienen ID de venta 10 y tienen varios productos con el mismo ID de venta. Entonces ahí está muy bueno este distinct count porque directamente va a contar los valores únicos, ¿sí? Entonces, bueno, hay un montón de funciones ya en DAX y si no, podemos crear funciones propias también. Bueno, volvemos. Funciones lógicas como if o switch, que es una especie de if anidado, y and y o. Funciones de filtro, que esto es la base de Power BI básicamente, entender el entorno de filtros que está aplicado que bueno, por ahí es como nombrarlas por nombrarlas, no tiene mucho sentido ni nos deja nada, pero bueno, para que sepan que existen, esto realmente es práctica, no hay mucha teoría para ver, como el calculate, filter, valor seleccionado, funciones de texto para concatenar texto, por ejemplo, esta poner todo en mayúscula. Estas funciones de fecha o de inteligencia de negocio, la verdad que son súper útiles y súper fáciles de usar. Eh, por ejemplo, para crear métricas casi esenciales en cualquier negocio, como, no sé, las ventas del mismo periodo del año anterior. Si uno se pone a pensarlo y lo intenta hacer con una función if, se pone, sí, el mes es tal y el año es tal. Bueno, viene una función que se llama Same Period Last Year, por ejemplo, de las ventas. Y directamente nos va a devolver las ventas del mismo periodo del año anterior. O el total acumulado, el total year to date. Entonces, bueno, tiene estas funciones armadas ya DAX que son súper fáciles de implementar y que nos dan información realmente muy compleja. Y bueno, finalmente funciones de información como isBlank, isText, isText, isError, que nos permiten jugar con nuestros datos y mostrar tal o cual gráfico o alerta, etcétera, en base a esta función, ¿sí? Bueno, ¿qué hicimos ahora? Construimos nuestro modelo de datos, formado por tablas, por relaciones y por cálculos, y recién ahora podemos empezar la etapa de visualización. Entonces, fíjense que en realidad crear un reporte es mucho más que arrastrar gráficos, ponerle los campos que queremos mostrar. Es casi que la etapa más corta de los proyectos, la de la visualización propiamente dicha. Toda esta etapa de preparación de datos y del modelo nos consume un montón de tiempo y nos van a garantizar la confiabilidad de los datos y del reporte, ¿sí? Así que realmente vale la pena prestarle atención a todo lo que hemos mencionado. Bueno, vamos a ver brevemente los fundamentos básicos de visualización o pequeños tips de buenas prácticas. En lo que es primero el formato del reporte. Entendiendo como formato el reporte a la distribución de los objetos visuales en el reporte o dashboard, ¿sí? Bueno, dice que los tableros deben ser diseñados como leemos normalmente, siguiendo un patrón con forma de Z, con la relevancia y generalidad de la información guiando al lector.
¿Qué significa esto de relevancia y generalidad? Que en la parte superior izquierda va a ir a información general. No, no vamos a poner acá una tabla con un detalle de venta y por acá abajo las ventas totales del mes o de la semana, ¿sí? Siempre vamos de lo general y de lo que puede ser más importante o que se le llama a veces de alto nivel, ¿sí? En la parte superior izquierda y vamos avanzando con información más detallada o más desagregada hacia la parte inferior, ¿sí? Eso es como una buena práctica. Y realmente creo que está bueno y sirve un montón este concepto. ¿Qué más podemos decir del formato del reporte? Bueno, que los reportes efectivos, además de responder de las preguntas del negocio, deben ser visualmente atractivos, porque si no, no los ve nadie y es cierto, y yo doy fe de eso, que cuando un reporte, he visto de primera mano que se ha cambiado la visual de un reporte, la información es la misma, tiene mucha mayor interacción, mayor cantidad de vistas o de acciones que vienen de la mano de este reporte, solamente porque son más atractivos visualmente, ¿sí? Y obviamente proveer una estructura que favorezca la navegación y la lectura, como facilitar el flujo de la lectura, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar esto? Primero la interfase, que viene siendo como la vista general o distribución del reporte, que sea limpia y sencilla. A veces uno se ve tentado de incluir una cantidad grande de gráficos, de métrica, de filtros en una misma página y muchas veces es mejor hacer 2 o 3 páginas con la información para no sobrecargar al lector, ¿sí? Y bueno, obviamente con colores relacionados a la compañía, a la temática o al área en la que estamos trabajando, poner títulos y etiquetas para entender, no vale nada un gráfico que no tiene información de los ejes, ni un título al menos, porque no se entiende la información, son números sueltos que no nos dicen nada, ¿sí? Y después prestar atención a lo básico del diseño, que es alineación, márgenes, una distribución consistente y lo que dijimos, evitar la redundancia. Si tenemos un gráfico de ventas por mes, en los ejes le ponemos venta, en el eje Y le ponemos mes, después en otro espacio que encontramos blanco le ponemos estas son las ventas por mes. No, eso hay que evitarlo, ser claro, tener la información, pero tampoco sobrecargar, ¿sí? Y lo que mencionamos antes, la lectura que sea de general a específico. Es decir, que los indicadores clave van a estar en la parte superior izquierda y vamos avanzando con detalle hacia abajo y a la derecha. Vamos a ver ahora un ejemplo de un dashboard hecho con buenas prácticas, ¿sí? Se ve acá en la parte superior, primero un título del gráfico, que es el tráfico que tiene una página web. Ya sabemos qué estamos viendo con el título nada más. Vemos acá un segmentador, que si estamos viendo el mes en curso, el año en curso o el total acumulado quizá. En la parte superior tenemos estas tarjetas con métricas clave o KPIs que habrán sentido nombrar, que son estos indicadores clave como vistas únicas de la página, tiempo promedio de estancia en la página, ¿sí? Y con fíjense que está muy buena esta idea, le han agregado debajo de la métrica la tendencia del último tiempo. Que esto puede ir como puede no ir, pero fíjense que si vemos, por ejemplo, esta de las vistas de la página, por más que nos dice 622.000 vistas, tenemos una información de la tendencia que es creciente a simple vista, ¿no? A partir de esta información general o de alto nivel, después vamos a tener información detallada, ¿sí? De con qué dispositivos se conectaron, a través de qué canal, evolución a lo largo del tiempo, em, y demás información detallada, ¿sí? Bueno, ¿qué más vamos a mencionar sobre la visualización? Lo que son las interacciones. ¿Qué es una interacción? Cuando uno habla de gráficos o tableros interactivos, no es que sea un nombre bonito llamarlo interactivo, sino que
realmente son interactivos en el sentido de que podemos usar segmentadores o podemos hacer clic en elementos de los objetos visuales y van a funcionar como segmentadores. Acá en este GIF quizás va un poco rápido, pero fíjense cómo hace clic acá en un nombre de una persona o en el nombre, acá dice ventas por cadena. Selecciona una cadena y automáticamente le filtra todos los otros gráficos en base a esta selección que hizo. Entonces, esto es lo que hablamos cuando hablamos de interacción y lo bueno es que se puede configurar, porque están buenas las interacciones, pero hay veces que pueden no tener mucho sentido. Fíjense cuando elige acá el nombre de la persona, este gráfico a lo mejor no hace ningún sentido. Podemos apagar estas interacciones y configurarlas en Power BI y es bastante flexible en eso. Bien. Una vez que tenemos estructurado o armado el reporte en la cabeza, ¿sí? Vamos a agregar los objetos visuales. Que los objetos visuales o visualizaciones son estos elementos que están disponibles en Power BI y que se pueden arrastrar directamente. Hacemos clic, arrastramos al tablero y ahí le ponemos los campos que queremos mostrar, ¿sí? Estos son los que están disponibles hasta la última versión de Power BI. Y acá en los tres puntitos podemos tener gráficos de la tienda. Ingresamos como a la tienda de visualizaciones de Power BI, que hay algunos pagos, algunos gratuitos, pero nos amplían más aún las posibilidades de visualizar, ¿sí? Vamos a ver si se me pasó algo. Dice que las visualizaciones, o llamados también objetos visuales, son una representación de datos en forma de gráficos, tablas o textos que nos ayudan a comprender una situación y permiten la toma de decisiones. Otra cosa que es muy importante y que lo vamos a mencionar la clase que viene es que uno está en Power BI y se olvida de las tablas a veces. Quiere todo mostrarlo con gráficos. Y lamentablemente estamos tan acostumbrados a ver tablas que muchas veces es una buena idea incluir una tabla puede ser una tabla o una matriz que se le llama, que una matriz es bastante parecido a una tabla dinámica en Excel, que realmente a mí al menos me ha dado un muy buen resultado. A veces cambiar un gráfico que es medio complejo de leer por una tabla, para el usuario es más fácil, incluso porque se puede exportar la información de estas tablas que los usuarios después usan para hacer análisis más detallados o que ellos necesitan en Excel. Entonces, estos objetos de tabla y de matriz, por más que tengamos una opción casi infinita de objetos visuales para insertar, son súper valiosos y súper importantes y le dan al usuario una herramienta para que él siga analizando después o vaya más a fondo con lo que quiera mostrar, ¿sí? Bien, ya no nos queda mucho, vamos a hablar de cómo darle formatos a estos objetos visuales. De manera similar a como mencionamos la distribución general del reporte, los objetos deben ser simples, ¿sí? Deben ser comprendidos fácilmente. Este tip de que si tardamos más de 5 segundos en entender en qué consiste y para qué sirve, es que necesita alguna mejora el objeto visual, está bueno seguirlo. Obviamente hay que ser consistentes, ¿sí? Con la fuente, que sería el tipo de letra, el mismo tamaño, los colores, de acuerdo a categoría y al sentido común. Si algo está yendo bien, no lo voy a poner color rojo. Si algo está yendo mal, no lo voy a poner color verde, ¿sí? Es cuestión de las buenas prácticas y de ser consistentes. Si estamos viendo, no sé, algún detalle de ventas por país y uso un color para un país determinado y en el siguiente gráfico para el mismo país uso otro color. Obviamente son cosas que van a dificultar la comprensión y van a hacer que la gente vea menos el reporte. Esa es la realidad. Mientras, como dijimos antes, mientras sea más, además de que los datos sean de calidad, si la información está clara y fácil de ver, el reporte es mucho mejor. Y otro punto que es importante a veces es no enfocarse tanto en las interacciones.
es lo que un poco les decía antes, que hay veces que uno quiere que un solo dashboard o una sola página de un reporte le sirva a toda la empresa. Entonces le pone una 15 filtros y un montón de interacciones. Entonces cada usuario de cada sector usa tal o cual filtro y así ve la información que quiere. Y a veces esto hace que para ver lo que quiero tenga que estar 10 15 minutos configurando los filtros hasta ver el dato que quiero. Y ya ahí pierde la gracia de hacer un dashboard interactivo. La idea es que un vistazo general tengamos lo que queremos, y eso, no abusar del uso de las interacciones y de filtros para ver la información, ¿sí? Bueno, para ir cerrando, les traje acá un recurso que obviamente no es mío ni de ATS, es de un equipo de gente que trabaja muy de cerca con Power BI, que hay un montón de estos, pero hay veces que uno tiene un dato o cierta información y no sabe cómo mostrarlo. Entonces nos da tips para qué tipo de gráfico usar de acuerdo al dato que tenemos. Por ejemplo, para comparar, dice, vamos a usar gráfico de barras, gráfico de columna, este gráfico de bala o bullet. Si tenemos cambios en función del tiempo o líneas de tiempo, vamos a ir a un gráfico de línea, no a un gráfico de columna. Vamos a ver estas tarjetas paramétricas, etcétera. Un ranking. Si tenemos que ubicar información por datos geográficos, vamos a intentar usar un mapa si vale la pena. Bueno, es como una especie de machete, ¿sí? Para cuando uno tiene duda de qué gráfico usar, puede venir acá, consultar, elegir el gráfico que quiera y probar, ¿sí? A veces está bueno y no tiene ninguna dificultad cambiar de un tipo de gráfico al otro en Power BI y ponemos los dos ahí mano a mano y vemos cuál nos gusta más y dejamos ese en la versión final del reporte. Bueno, creo que esto ha sido todo. Perdón si fue muy rápido, si los abrumé con la explicación. Pienso que dentro de todo ha estado claro. Cualquier duda que tengan o algo, está bueno ahora, lo compartimos y si no, la clase que viene con la práctica, pienso que vamos a avanzar un montón y entender un montón también. Yago, Muchas una gracias. consulta. Yago, ¿Alguna ahí está. posibilidad de bajar un PDF de 2 hojitas para no detenernos en cosas muy básicas para que nos niveles a todos, digo, y de esa Para manera la clase que utilizar el tiempo? viene. Claro, algo así decía. Sí, 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 la idea vamos a subir alguna tabla para importar. Sí les pido Bien, eso de descargar Power BI Desktop de la tienda nomás, no necesitan descargarlo de ninguna página rara, la tienda de Microsoft Store se descarga y ponemos de última, ponemos un PDF. No sé, Elvio, qué información tenías en mente o... no sé, se me ocurre evitar tener que ir a las cosas muy básicas para no perder tiempo, digo, ir a lo precisamente jugoso de Bueno. la preparación. Sí, 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 está bueno, está bueno. Un poco va a ser un spoiler de la clase, pero armamos un PDF para darle una leída, así durante la clase se puede avanzar un poco más rápido, quizá, o es cortito, 1 hora, quizá, pero bueno, está bueno para que lo aprovechemos mejor. No Tal les cual. prometo que vaya a estar para esta semana, pero quizás lunes ya lo subimos y así tienen tiempo martes, miércoles para verlo antes de la clase. Genial. Bueno, muchas gracias. Cualquier duda, estamos con tiempo Gracias, para Yago. verlo. ¿Alguna consulta o dudas? ¿Alguien tiene algo? Hable ahora. Habiliten el micrófono. Y bueno, sí, vamos a subir, vamos, el PDF este, estamos armando un drive, ahí vamos a subir todas las presentaciones donde va a estar esta primera etapa de Yago y seguramente el video lo vamos a subir antes para que lo repasen, así la semana que viene tienen conceptos más frescos de lo que para la parte práctica. Así que seguro que sí va a estar toda la información viernes o lunes ya arriba en los drive. Y de paso van a tener todo el material que se ha dado hasta ahora. Así que bueno,
Bueno, muchas gracias a Excelente. todos. Yago, impresionante. La verdad que, bueno, en una hora dar este tema Sí, que, como decimos, es bastante intuitivo, pero hay que darlo. Hay muchos chicos que no conocen herramientas y, bueno, y la verdad que ha sido bastante preciso y exacto en los conceptos. Así que, bueno, gracias. Bueno, gracias a todos por acompañarnos y, bueno, y nos vemos el miércoles que viene ya con la práctica. Prometemos lo antes posible subir el material, así lo pueden. Así lo pueden ver y repasarlo para la semana que viene poder llevarse un pequeño tablerito, ¿no? Así que bueno, buen miércoles. buenísimo, Mati. Gracias, Yago. Excelente. Y nos vemos la semana que viene. Gracias a todos. Bueno, gracias Gracias, por muy amable. participar.